Por cierto, y en relación también a los conflictos universitarios, ya detuvieron al joven, porque es un muchacho de 17 años, que participó en la agresión contra el alumno de la Prepa 6. Fue detenido en el estado de Hidalgo, Fernando, 17 años, y según el análisis que hicieron de los videos que existen al respecto, se determinó que él es el responsable de lesionar con un arma punzocortante a un estudiante de la Prepa 6 que tuvo que ser hospitalizado y se vio delicado. Es el de la pierna, ¿verdad? Porque hubo dos de la Prepa 6. Uno que creo que fue del riñón. No, pero el del riñón era de otra escuela de filosofía. Y letras. Entonces es el de la pierna, el de la Prepa 6, por atrás. Sí, por abajo que el cuchillo le lesionó un nervio. Y que tuvieron que ponerle creo que 8 o 9 litros de sangre. Es él. Sí, es él. Ya está detenido y ya se estará preparando seguramente la primera audiencia en la que se determine su responsabilidad y posteriormente el castigo que se le impondrá si es que se le encuentra culpable. Pero que diga quién es el que los impulsa, los financia, los llama, los convoca, quién los mantiene. A mí me que parece digan nombres. increíble si que autoridades universitarias, que autoridades policíacas, que maestros que conviven con los... Nadie sepa. Directivos de escuelas. Sí. No es posible que ignoren quienes controlan esos grupos. La causa, el efecto es ese joven con una navaja. La causa, en dónde está la fuente de estas agresiones, los autores ¿cómo se llaman los autores? Intelectuales de esta situación. Yo creo que no van a investigar mucho, no van a procurar mucho llegar a dónde, porque ellos sí deben saberlo, pero bueno. Y decía don Tomás que sí hay que meternos más, hay que investigar, hay que escarbar y hay que ver cómo estuvo todo el asunto del 68, sobre todo las nuevas generaciones. Fíjate que ayer fui al Museo de Culturas, al Museo de las Culturas, ahí junto a Palacio Nacional. Culturas populares. Y no es el de las culturas populares, es nada más de las culturas universales africanas. Y tienen una breve, pero muy atinada exposición al fondo sobre todo el movimiento del 68, pero en todo el mundo. Cómo se fueron dando los brotes por un lado, por otro y todos al mismo tiempo. Es una opción, además es entrada libre el museo y está precioso. Digo, ahí metimos comentario cultural, pero hay que informarse también en esos sentidos. Y hay que ver cuántas víctimas hubo en Francia, cuántas víctimas hubo en la primavera de Praga y demás, y cuántas en México, que no sabemos cuántos muertos arrojó esa tarde. Pero esa tarde, mucho antes y mucho después, siguió el movimiento del 68. Antes comenzó, después siguió, y esa tarde, ¿cuántos muertos arrojaría esa acción? Ahora, la importancia de estar enterados, de no olvidar, de recordar tanto las nuevas generaciones como los papás de esas generaciones, que tampoco, ahí es una generación que está como en un limbo en ese sentido, y por eso tampoco se está educando a los hijos de manera que no lleguen a estos extremos. ¿Cómo es posible que se repita en un muchacho ahora de 17 años este tipo de situación agresiva en la que no sabe ni a dónde puede parar, estaba muy envalentonado, es muy jovencito, seguramente tampoco está muy enterado de cuáles son los fines que persiguen sus compañeros estudiantes, cuáles fueron los que se persiguieron en el 68. La información no es nada más porque sí, es porque sí es parte de una educación, y para no llegar a eso. Porque es triste también pensar, aunque habrá quienes digan qué bueno que ya lo detuvieron, pero es muy triste pensar que un chico de 17 años
esté viviendo en una situación en la que se la va a pasar muy mal, pero venía de pasársela muy mal, pero además, ¿qué lo llevó hasta allá? Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Son muchas cosas y esto tiene muchas aristas y debieran analizarse con seriedad y con calma cada una de ellas para no caer en extremos que resultarían más dañinos para todos.